Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Hernández Perdomo. El día de hoy voy a realizar lo correspondiente a la fase 5, implementar la contabilidad de gestión en las organizaciones del curso de contabilidad de gestión y sistemas de costeo. Antes de empezar a aplicar como tal y pues teniendo en cuenta que la guía de actividades nos solicita que expliquemos el ejercicio de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y a las normas internacionales de contabilidad, quiero poner en contexto pues lo relacionado a estas normas en cuanto al desarrollo del ejercicio. Entonces, en primera medida, pues hablar de la NIC 1, porque pues ahí nos hablan de la presentación de los estados financieros y dentro de esto, pues dentro del juego de los estados financieros que citan dentro de esta NIC, aparte pues del estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo en el efectivo, estado de situación financiera, tenemos el estado de resultado integral, que es de que vamos a hablar el día de hoy, aparte pues de lo relacionado con los costos y los inventarios. Resulta y pasa que las NIC establecen dentro de ellas que existen dos métodos para desglosar los gastos y costos y poder determinar y los ingresos y poder determinar la ganancia o utilidad de una empresa. Entonces, nos habla del método de la naturaleza de los gastos, que lo que constituye es como la unificación entre costo y gasto. Entonces, se unifica y lo que se hace es a la suma de los ingresos de actividades ordinarias más otros ingresos que lleguen a la empresa por cualquier otra operación, se le restan pues todos los costos y los gastos, como vemos en el cuadro, de la parte izquierda, y nos da pues la ganancia antes de impuesto, y si se les cuenta el impuesto, pues ya teníamos la ganancia como tal o la utilidad. A diferencia pues del método de la función de gastos o del costo de venta, permite dividir esos costos de los gastos de acuerdo a la función que cumplan. Entonces, ¿qué pasa en este estado de resultado integral? En este nos permite, en primera medida, determinar la ganancia bruta, que es a los ingresos que ingresen por las actividades ordinarias, deducirle el costo de venta, que lo vamos a hablar ahora un poco más específico. Entonces, la diferencia así de manera general es que el de naturaleza de los gastos unifica costos y gastos. El método de la función de los gastos lo que hace es unificar, pero de acuerdo a la función a la función de ese costo, a la función. Si, por ejemplo, si estamos hablando de producción, entonces, ¿cuáles fueron los costos que incurrieron hasta la transformación final del producto que va a salir a la venta? Ahora hablemos un poco de la NIC 2. En la NIC 2, hablando de inventarios, dice que pues hay inventarios o bueno, los inventarios se llevan, digamos, por ejemplo, si tenemos productos ya para la venta, podemos tener un inventario ya de productos para la venta. Si tenemos productos que están en proceso de transformación, podemos tener un inventario en productos de proceso de transformación. Y si tenemos simplemente materiales para iniciar un proceso de transformación de un producto, también podemos tener un inventario de este tipo y todos se clasificarán como activos, pero al costo que incurrió llegar simplemente a ese producto. Dice que los costos de inventarios se pueden clasificar en tres. Dice que costo de adquisición, costo de transformación y otros costos. Cuando se habla de costo de adquisición, se habla netamente del precio. Se habla netamente del precio y a ese precio, pues ya en caso tal o según lo corresponda, pues se le agregarán los aranceles de importación, los impuestos que no se pueden recuperar, el transporte y almacenamiento y otros costos que directamente puedan estar implícitos en el proceso de la adquisición de la mercancía hasta que llegue al lugar de almacenamiento. Ya en los costos de transformación, cuando son productos que anteriormente, cuando en el costo de adquisición lo que adquirimos son materias primas para un proceso de transformación, pues ya vamos a tener otros costos de transformación. ¿Cuáles son esos costos de transformación? Primeramente es la mano de obra directa y costos directos, costos variables o fijos en los que se incurra para pues, poder transformar esa materia prima. Y dice, según la NIC 2, que otros costos se incluirán otros costos en el costo de los inventarios siempre que se hubieran incurrido en ellos para dar, para dar a los mismos la condición de ubicaciones actuales. Bueno, ahora viendo ya esto, pues vamos a realizar
una explicación ya del ejercicio como tal. A nosotros nos dieron una información de contabilidad a fecha corte 31 de marzo del 2022, donde nos relacionan unos gastos y unos costos que presentaron por parte pues, de una empresa. Como también nos dieron una información inicial a 31 de diciembre del 2021, donde nos muestran los inventarios iniciales que tenía esa empresa. Eh, eh, en primera medida, lo que se buscó en esta tarea fue aprender a clasificar cuáles son gastos y cuáles son costos dentro de ese informe de contabilidad que nos dieron, para poder hacer el resultado, el estado de resultado integral, pues, y poder presentar la información. Eh, entonces, acá tenemos como tal el desarrollo del ejercicio. En la parte derecha tenemos el estado de resultado integral por el método de función del gasto o costo de venta, que nos permitió a nosotros poder presentar una información donde podamos ver cuál fue nuestra ganancia bruta. ¿Cuál es nuestra ganancia bruta? Nuestra utilidad bruta es simplemente a los ingresos que tuvimos en todas nuestras operaciones deducirle el costo de las ventas. Eso es la ganancia bruta y esto es lo que nos permite este método por función de costos. Y además ya de eso, entonces ahí sí ya se comienza a deducir a lo que haya lugar. En este caso, pues se deducirá los gastos de administración, los gastos de venta, otros gastos financieros y otros gastos que sean implícitos, que hayan generado durante ese periodo de 3 meses. Entonces, y se le deducirá pues también digamos, por ejemplo, gastos, en este caso, otros gastos financieros se deducen y otros gastos que se generaron. Como también, miento, acá no hubieron gastos financieros, solamente hubieron otros gastos. Resulta y pasa que normalmente, y en la NIC ni en las NIF, en ningún lado dice que cuando se presente un estado de resultados, deba netamente presentarse un estado de costos o un informe de costos de venta como lo relacionamos acá en el ejercicio. En la parte izquierda tenemos un estado de costos. ¿Qué es un estado de costos? Un estado de costos lo que busca es ampliar la información en cuanto a ese costo de venta que presentamos en el estado de resultados. Entonces, en las NIC o en las NIF no establecen directamente que sea una obligación que una empresa tenga que, a la hora de presentar estos estados de resultados, tener que realizar un estado de costos. No, pero sí es beneficioso para una empresa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver el desglose de toda la información relacionada con el costo solamente de ventas, que cuánto se consumió en materia prima, que cuánto se consumió en materiales, que cuánto se consumió en mano de obra, que cuánto se consumió en otros costos indirectos, y poder determinar a través de porcentajes. Acá puse un ejemplo donde pues evidenciamos que el costo de producción al cierre del periodo fueron 175 millones de pesos aproximadamente, y sacamos un porcentaje que el 59% había sido de materia prima, que el 18% había sido de mano de obra y que el 23% había sido de costos indirectos, y relacionamos cada uno de esos costos, que por materiales indirectos, que por mano de obra indirecta, que por depreciación de equipos, que por servicio de público, del mantenimiento de máquinas, que arrendamientos, y todo lo que relacionamos ahí. Entonces, lo que permite a la empresa es como poder realizar un análisis de cuáles fueron los costos más representativos para poder, para haber producido lo que se produjo durante ese periodo. Y si ve que algunos porcentajes son más altos, que no deberían de ser así, pueden crear estrategias o verificar a ver qué está pasando para poder generar alternativas y mejorar en cuanto al costo del producto, que sería de gran ayuda para una empresa poder simplificar estos costos. Eh, Algo que vemos acá es que pues nosotros acá tenemos que el costo del producto del periodo son 175.135.360, pero no son los que estamos llevando al estado de resultados. ¿Por qué no lo estamos llevando al estado de resultados? Resulta y pasa que lo que hicimos fue una conciliación, o una conciliación no, lo que hicimos fue una nivelación, porque a nosotros anteriormente ya nos habían dado acá en la parte izquierda unos inventarios iniciales. Lo que hicimos fue nivelar y ya nos dio el resultado, que pasamos al estado de resultado integral por 178.252.496 pesos.
Eso es todo de manera general. El video pues no podía ser tan largo. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Buena noche.